¿Alguna vez has sentido que eres esclavo de tu propio éxito? ¿Que percibes algo que cuando lo alcanzas no se siente como imaginabas? ¿Que trabajas y trabajas, pero nunca es suficiente? ¿O que el éxito que todos aplauden se siente vacío por dentro? Hola, soy Valentina Y yo, Paola, y esto es sin miedo al éxito, un espacio donde dos hermanas exploran qué significa realmente triunfar, donde compartimos las verdades que descubrimos en el camino. porque sabemos cómo crecer y sabemos cómo llegar. Pero, ¿qué realmente es el éxito? Descúbrelo con nosotras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Nos volvemos a encontrar aquí con mi hermana para tocar un tema muy importante para nosotras y creo que para muchas personas que nos ven y nos escuchan. Espero que sean muchas. Y que esto les pueda ayudar de alguna forma. Hoy quisimos, por la fecha del Día del Padre, tener un episodio especial dedicado a nuestro papá y poder platicar un poquito y analizar cómo la relación que tenemos con mi papá y la crianza que tuvo con mi papá en nosotras y todo lo que nos ha enseñado y apoyado nos influencia y nos ayuda a ser las personas que somos hoy. Así que para dar inicio y empezar un poquito con la plática, Paulita, quisiera preguntarte, ¿cómo describirías a mi papá en una sola palabra y por qué? Pues mientras que estaba analizando lo que íbamos a hablar, lo que te dije, para mí mi papá ha sido apoyo incondicional. O sea, Me la acabas de robar porque te la dije. no, pero la tengo escrita, te lo puedo enseñar. O sea, literalmente apoyo incondicional en negritas, pero continúa. Pero está bien porque entonces significa que las dos generó el mismo impacto. Ya, para que quede claro, le acabo de decir detrás de cámara mientras nos estábamos poniendo de acuerdo que Jefferson está de testigo que mi palabra era incondicional. Pero elabora, por favor. Bueno, pero para mí Normal de Paulita, normal. pero, o sea, ¿por qué no lo puedes ver de otra manera? No, está bien, pero venía preparada. Mi papá es apoyo para mí, pues. Venía preparada. El incondicional de mi Con hermano. mi speech, pero no, me parece, elaboremos el por qué para las dos mi papá es un papá incondicional. Pues para mí mi papá es un apoyo incondicional porque siento que mi papá siempre ha estado para nosotras desde chiquitas, pues. Entonces, sí, es bien difícil como que ahorita que he estado haciendo estos podcasts y analizando, tratar de recordarme recuerdos de cuando yo tenía 5, 10 o 15 años. Es impresionante, pero Sí. cuesta un mundo, o sea, literal, montón. ni en meditación así como me cuesta, pero no es porque mis papás no hayan estado presentes, sino que mi papá sí tengo el feeling de que siempre ha estado, me ha dado esa tranquilidad que cualquier problema, cualquier cosa, o sea, siempre nos hace ganas a todo, o no sé si te acuerdas cuando, pues en algún momento era como el de IT de la casa, porque Hasta la fecha. todo y él se desvelaba y todo para solucionarlo, entonces como que siempre, pues, es ese apoyo incondicional, pues. Sí, para mí también mi papá es incondicional en todos los aspectos de mi vida porque literalmente cuando tengo un problema, ya sea tecnológico, se cayó el internet en la casa, ya sea que necesito solucionar algo. Ahorita acá me pasó el año pasado que nos robaron los pasaportes estando de viaje y al primero que llamé fue a mi papá de por favor solucioname esto. Y mi papá me llenó los formularios y todo. Entonces, mi papá para mí es una persona incondicional en todos los aspectos de mi vida porque siempre ha estado ahí para mí. Y más allá que solo decirlo, lo ha demostrado a través de mi vida. O sea, tal vez lo que tú decís, y creo que existen estudios que reflejan que pues en ciertas edades y en etapas de tu infancia, solo te recordás de ciertas cosas. A mí me pasa mucho, no sé si te pase a ti, que tal vez no me recuerdo de todo, pero sí tengo como recuerdos bien específicos de momentos que a mí me marcaron. Y tal vez no te podré mencionar un momento en específico en el que yo te diga, mi papá es incondicional porque estuvo en esto en mi época de infancia, pero sí tengo el constante recuerdo de tener a mi papá como una persona presente en mi infancia y a través de mi crianza y a través de todo mi crecimiento. Mi papá siempre estuvo presente y cuando pienso en esto se me viene mucho a la mente cuando nos iba a dejar al colegio. Antes de que fueran estos tráficos espantosos en Ciudad de Guatemala y todavía pudiéramos movilizarnos más
Yo siempre me libremente. acuerdo que hay tráfico. No, me recuerdo, o sea, mi papá iba de la casa a dejarnos a zona 16 al colegio, después se iba a trabajar a zona 10 y le daba perfectamente tiempo, pero recuerdo mucho como esos momentos en el carro con mi Ujú. papá, escuchando música, yéndonos a dejar, platicando, preguntándonos, involucrándose en cómo iba la vida en el colegio, quiénes eran nuestros amigos, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que desde que nací, literalmente, mi papá ha sido una persona presente en mi vida y ha sido la persona que me ha apoyado en absolutamente todo y es a la persona que sé que puedo recurrir para que me solucione y me solucione ya. Pues viendo esto, yo estaba como que averiguando porque yo traigo como mi información Ay, de que qué bueno, por investigué, favor, pero, compartínosla. pero como que me empezó a hacer como mucho clic para analizar qué es el propósito del podcast al final, pero hay un estudio de Harvard que dice que la calidad de la relación entre padre e hija es uno de los predictores más poderosos para tu éxito profesional. Y el impacto que tú más tenés, o sea, si tú tenés una relación presente con ese amor incondicional entre papá e hijo o papá e hija, es, tenés más probabilidades de ir a la universidad, tenés un 75 de probabilidades de tener menos problemas serios, porque como que tenemos ese apoyo de buscarnos a buscar ese apoyo y mayor autoestima y confianza. Y entonces me hizo pensar mucho, por eso decía de esa, como ese amor incondicional. Cuando leí como mayor autoestima y confianza, me recordó que, digamos, yo siempre me he categorizado sin que mi ego se me suba, pero yo me considero una persona muy auténtica, en el sentido de que siempre he dicho lo que yo quiero, siempre he ido como a lo que hablamos en otro podcast, de a la corriente y todo, y en algún momento, pues en el otro podcast lo estamos hablando de mi mamá, pero mi papá también, ahorita que analicé eso, involucró, o sea, tiene una gran parte en esto porque, digamos, antes de que yo sufriera bullying, no sé si te acordás de esa época, sí, fue bien fea, o sea, bien fea. Y, y ahorita que lo analicé, sí me puse a pensar, o sea, sufrí bullying porque tenía el grupito que yo sé que tal vez en tu grado fue diferente, pero ese grado que yo tuve sí fue así como siento No, muy heavy, todos. pero me atreví así como que este chavo así como quiero ser tu novia así en ese momento de marcadores y yo como te gordo espantoso, yo para qué puta, entonces como que no, y entonces me empezaron como que se la tomó y entonces puso en contra a todo el mundo. Entonces, pero siempre me atreví como, no, no estoy de acuerdo, todo el mundo, ustedes me pelan, o sea, ¿por qué yo tengo que hacer? En mi grado había mucho machismo y las que eran mis amigas, como que siento que siempre tuvimos ese miedo de los hombres y cuando yo realmente me atreví a mandarlos todos al carajo, como que pensé que iba a tener apoyo, pero fue esa confianza de recordarme de que en la casa teníamos muchas cosas positivas y que también esa como esa felicidad que nos da mi papá, o sea, todas las cenas eran sagradas, o sea, son cosas sagradas para mí, que convivíamos, era alegre. Mi papá siempre, mis cumpleaños los hacía súper especiales, que los huevos benedictinos, y creo que es de las 6 de la mañana se la pasaba batiendo, ¿va? Y que el juguito para la princesa, siempre nos dijeron princesa de Berlín, mi princesa. Ajá. Entonces, siento que nuestros estándares fueron muy altos y nos dio esa base segura para como poder tener esa autenticidad. Entonces, cuando leí esto de este estudio, dije, puta, o sea, me hace todo sentido. O sea, me hace Ajá. todo sentido. Siempre lo he atribuido de que mi mamá como es fuerte, no lo transmitió, pero es cierto, o sea, mi papá nos dio esa parte de amor incondicional como más tierna, ya sabes, de estar ahí, que hizo que también cuando pasé el bullying, que sí fue bien fuerte, así que aquellos mensajes que me querían matar, ¿te acordás? Que me rechazaron, que me pasaron ¿cómo se llama? El escritorio para enfrente y todo, o sea, realmente me traumó. O sea, sí me costó muchos años poderlo superar, pero la resiliencia y ese amor que llegaba a una casa o que llegaba con un papá que me hacía sentir como que íbamos a jugar tenis o esas cosas, me dieron la fuerza para no suicidarme. ¿Me entiendes? Nunca en la vida se me cruzó por la vida suicidarme, eso sí. Pero como que con tantas esas cosas que hablan del bullying hoy en día y que es bien duro, yo que viví el bullying, mi papá me dio como esa fuerza o cuando fuimos, pues eso lo borras, pero cuando fuimos con esta persona, ¿Por qué? él, con
que fuimos a la casa en sí. zona 11 y mi papá fue así en el carro y todo. Y fuimos y cuando yo entré a la casa me impacté, ¿me entiendes? Pero lo que era un poco el episodio de mi mamá y mi papá era de que cuando entré a esa casa, ahorita que analicé la situación dije, puta, o sea, sí tiene una gran diferencia cómo te crían, porque yo entré a una casa donde el papá se notaba que era machista y duro, ¿me entendés? La mamá se le notaba que le tenía un pánico al papá. Entonces, yo lo que salí persiguiendo de esa casa es, o sea, que lo siento por él, porque está, o sea, se pasó y sé que ahorita que salgo a saber si no lo van a cachillar, porque esa fue como la perspectiva que tenía. Y entonces salimos de esa casa y yo me acuerdo que iba llorando en el carro, así como de, puta, lo logramos, ¿va? Y no lloré adentro y mi papá, no te preocupes, si no vamos a ir a meterles una demanda, una denuncia penal, porque esto no está bien. Y yo lloraba, pero agradecida de que mi papá también, o sea, a pesar que este era un machista y que tendrá sus problemas, pero puede hacer que su hijo sea de la manera que es, porque también Exacto. el papá que tenía, pues, o sea, y se notó desde un día que, desde el momento que yo llegué, a pesar que era chiquita, dije, puta, yo entiendo, tal vez por aquel es así, y sentí mucha lástima por él, ¿me entiendes? Por este patojo. Entonces, ahora me hace clic y mi papá nos ha dado ese amor incondicional que nos ha hecho, pues, tener buenas autoestimas y etcétera, pues. Y creo que ahí mismo te das cuenta. Etc. Gracias por fin dejarme hablar. No, pero creo que ahí mismo te das cuenta la influencia que la crianza tiene en una persona y cómo hace que esa persona se desarrolle y se desenvuelva en la vida. Y ahorita justo mencionándolo y cuando estaba pensando en qué era lo que quería venir a decir al podcast y sobre qué quería hablar, me di cuenta que cabal, o sea, hablamos sobre mi mamá en el episodio pasado, pero qué increíble es que literalmente a la hora de formar una familia y tener hijos, se unen dos personalidades, se unen dos formas de pensar, se unen dos formas de ser, se une dos personas que al final de cuentas son dos seres humanos totalmente diferentes para poder dar resultado a una crianza ya sea buena o mala o con traumas o no traumas o como sea de una niña pues o de un niño. Y ahorita con lo que me estás diciendo del bullying totalmente, y creo que también viene mucho de qué fue lo que vimos en la casa. O sea, nosotros, como ya hablamos en el episodio con mi mamá, venimos de tener una mamá con carácter fuerte, una mamá resiliente, una mamá que defiende, una mamá que no se deja, que siempre va a dar su opinión y se va a defender y salir a hablar por ella. Y un papá que lo permitía. Me explico, o sea, un papá que vimos que mi mamá podía ser tal y como ella es y mi papá lo permitía. Y en vez de apagarla o querer ser machista y decir, no, aquí el único que tiene la palabra soy yo, y etcétera, etcétera, permitía y respetaba la forma de ser de mi mamá. Entonces nosotros eso lo veíamos y obviamente lo íbamos a replicar en nuestra vida, ¿me entendés? Y ahorita hablando del bullying, tal vez yo sí no, o sea, sufrí, pero no sufrí bullying así como tú. Sin embargo, tengo bien presente una vez que mi papá nos llevaba al colegio en aquel Mazda de Opa, así, en el carro que aprendiste a manejar. Era un Mazda viejito, café, no se me va a olvidar, se quedaba parado en todos lados, se quedaba tirado, se te caía el retrovisor, sentías que ibas como que si fueran los picapiedras, porque casi que sentías que con los pies tenías que mover el carro. Y me acuerdo que, pero a mi papá le encantaba, o sea, a mi papá le encantaba y él se enfatizó en que él quería arreglar el carro y andar en ese carro. Y me acuerdo que nos llevaba al colegio en el carro y a mí, un niño que tengo aquí grabado en la mente, me bulleaba por el carro en el que me iban a dejar. Entonces tengo bien presente que un día yo le dije a mi papá, déjame allá, y yo camino. Y entonces mi papá, ¿te da vergüenza el carro? Y yo, es que me están bulleando porque dicen que este carro es viejísimo y que cómo me vienen a dejar en este carro y que qué horrible mi carro. Y mi papá me dice, pues entonces hoy vas a proceder a decirle al niño cuando te bullee por el carro que él no tiene ni la más remota idea de cuál es este carro, era un Mazda no sé qué diablos, y que tiene motor no sé qué diablos, y que se le ha invertido no sé cuánto, y que este carro es mejor seguro que el carro que él tiene, y te vas a defender. Y entonces yo procedí, estaba como en tercero primaria, pero me acuerdo perfecto ese día. Y entonces
típico, llego y el niño, ¿en qué carro te trajeron? No, hija, en el carro de Valentina. Y procedí a yo darme a respetar y le empecé a decir y a recitar todo lo que mi papá me había dicho y el niño se quedó callado. Porque, o sea, yo me había defendido, éramos unos niños y ya no me podía seguir bulleando. Entonces, creo que tenés toda la razón y creo que influye muchísimo y doy gracias también. Doy gracias por el papá que tuve durante mi crianza, porque sí siento que mi papá siempre quiso enseñar sin imponer. Ujú. Y eso para mí es clave. O sea, yo doy demasiadas gracias por el tipo de infancia que tuve, por el tipo de crianza que tuve. Yo soy una persona que no creció teniéndole miedo a sus papás y creo que eso es algo muy importante. Obviamente, pues sí me regañaban, obviamente me decían cuando me estaba equivocando y todo, pero nunca desde una relación, y obviamente les tengo respeto y siempre les tuve respeto, y esa barrera no se cruzó en yo soy tu papá y tú sos mi hija, pero no a base de miedo. Y eso es algo que agradezco muchísimo hoy y es algo que voy a querer replicar con mis hijos, en donde me dieron las herramientas, pero también me dejaron ser. Y espero no haber salido tan mal. Sí, yo también, o sea, es lo más importante, dejar ser. O sea, mi papá siempre nos dejó ser. Yo cuando me eché clases en México, bueno, siempre me he echado clases. O sea, pero digamos en México, o sea, ya había cambiado de arquitectura a, ¿cómo se llama? A diseño industrial, ¿no? Que el barreno no solo le servía para hacerle las uñas. Puta, ya que la puede incondicional, beba. Arquitectura y toda mierda, ya sabes, va. Pero Diseño siempre, industrial, si te recordás, todo. desde niñas fue así. O sea, yo de verdad agradezco, creo que no, nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó nada y cosa que pidiéramos para Navidad, cosa que nos dan, cosa. Yo pasé por karate, por jazz, por clases de canto, pregúntenme si canto, por clases de guitarra, por absolutamente todo y nunca se nos dijo no, sino siempre fue, ok, vayan, prueben y de ahí ya sabían que a los 2 meses tal vez nos íbamos a salir, no nos íbamos Va, pero digamos que, va, no, pero lo que te voy a decir es de que de ese día que mi mamá me dice, mira mamá, me quiero volver a cambiar de carrera y mi mamá, la puta, ¿va? Y entonces como te tenés que arreglar con tu papá porque el que paga es tu papá. Y yo dije, uff, ya pasa el primer filtro. Siempre era más le voy a decir a tu papá que le voy a decir a tu papá. Entonces me fui a México y me acuerdo que sí iba nerviosa porque, o sea, mi papá siempre se ha portado buena onda, pero sí, 2 o 3 veces sí fue así que se le salió el demon y sí dije así, mejor no hay que enojar. Pero digamos, entonces llegué y le dije, mira, fíjate que, y aquel gran speech, ya sabes, porque a mí eso se me da. Y entonces me dice, mira, me convenciste, te voy a apoyar en comunicación y no sé qué, y yo, bien, otra vez, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es de que mi papá en el fondo, o no sé, tengo mucha curiosidad de qué piensan a veces mis papás, pero como que no, si hubiera sido yo, hubiera dicho así como, puta, ya está otra vez chingando y en un año otra, entonces que haga lo que quiera. O dijo, realmente creo en ella, ¿va? Y al final de cuentas, pues sí estuvo bien, porque comunicación, al final de cuentas no me la de comunicación tampoco, pero sí duré varios años, o sea, solo no cerré porque me peleé con la universidad, pero comunicación sí me sirvió mucho al día de hoy, todo lo que aprendí en esa carrera, pues, o sea, sí me Esos sirvió. 6 meses que estuve No, son 4 años. Lo que pasa es que perdí un periodo y te acuerdas que regresaba y todo, o sea, pero todo es un proceso, todo es un proceso, Y totalmente. entonces, pero mi papá era así como bien fresh, así como, vaya, yo te apoyo, pues. Y, y pues ya, entonces sí agradezco ahorita que estuvo bien también hacer este episodio, porque no sé tú, pero yo en lo personal sí me sentí así hasta medio mal, ¿me entendés? Porque siento que estaba muy consciente de mi mamá, pero tal vez nunca me había podido sentado un minuto aterrizar a mi papá, porque en mi subconsciente siempre lo he dado por sentado. Fíjate que sí, yo también, a mí me pasó, tal vez no ahorita en el episodio como tal, sino, pues sí, ya vengo desde hace un rato, voy a volver a hacer énfasis en terapia, pero es que es muy importante. Y ya Sí, llevo, vayan a terapia. vayan a terapia, Urge, por favor, les porfa. recomiendo a mi psicóloga. Pero
sí pasé por este proceso como de entender a mis papás y empecé a observar mucho a mi papá y a darme cuenta que en muchos aspectos, así como hablamos en el episodio de mi mamá, que tú te pareces mucho a mi mamá, yo me parezco mucho a mi papá. Sí. Ajá, entonces, darme cuenta de esto que te digo, que al final de cuentas pues se unen dos y cabal, tal vez pensaba como mucho en mi mamá y me sirvió todo este proceso de terapia para irme dando cuenta de que, o sea, hola, también hay un papá y ese papá también influye mucho en ti y para mi sorpresa mi papá influía mucho más en mí de lo que yo realmente pensaba porque me parezco muchísimo a mi papá en personalidad y en muchas cosas y mi papá me ha enseñado muchísimo a mí y lo tomas por sentado, cabal, lo tomas por sentado y no das gracias de la calidad de papá que tuviste. Cuando de verdad escucho otros podcasts o escucho otras historias o platico con mis amigas y me cuentan de su infancia y digo, ah, la gran, ¿qué por sentado da uno a su papá? Y lo importante y lo mucho que uno tiene que valorar el tipo de papá que tuvo, cuando pueden haber 10.000 escenas más de cómo pudo haber sido mi infancia y ya voy a llorar, pero gracias a mi papá. He querido llorar como 3 veces. O sea, realmente mi mamá me ha influido muchísimo en la mujer que soy hoy, pero creo que gracias a mi papá soy la mujer que soy hoy, pues. O sea, de verdad que mi papá me dio rienda suelta para no cortarme las alas y para dejarme ser quien yo quisiera ser. Nos dio riendas sueltas, pero de igual manera es, si la cagan, aquí estoy. Exactamente. Y la he cagado, aquí estoy. y ahí he estado para mí. Y la he cagado y ahí he estado para mí. Y eso es algo que agradezco muchísimo porque creo que también influye mucho a la hora de encontrar pareja, que era otra pregunta que tenía. O sea, creo que cómo te cría tu papá y cómo crecí yo con mi papá ha influido en quién quiero yo como pareja, pues. Sí, va. Antes de entrar a lo de la pareja, para entrar así con potencia, por decirte, algo que también me llamó muchísimo atención es de que una relación adulta estable que tengas en tu infancia hace que tú tengas más probabilidades de tener una relación de pareja estable. Y sobre todo, si es viceversa, o sea, si es papá e hija o mamá e hijo, ya sabes, como de pareja. Entonces, ese ejemplo hace. Entonces, siento que la relación con mi papá ha sido muy estable. Otras relaciones que tuve fueron cierto aprendizaje, pero sí cabal era como que tenía bien claro, así como, esto no quiero. O sea, lo que yo siempre llegué a pensar después es así como que lo tenés que ver como que sea el papá de tus hijos. Y entonces, yo ahorita tengo una relación, estoy casado con alguien que es un gran papá, ¿me entendés? Y es un papá presente, me hace huevos a todo, también, ¿no? Y porque mis estándares están muy altos. Exacto. Entonces también como que a veces mis amigos me decían, es que ¿qué voy a salir con usted? Porque usted aleja a todos los hombres porque llegan y que la van a invitar un trago y usted contesta, yo no tengo mi dinero y me pago. Y yo así como, pues cada quien lo suyo, va, o sea, ese es mi rollo, yo no estoy saliendo para que me paguen tragos, sino que yo estoy saliendo porque, o sea, quiero que venga un brother interesante a hablarme, no sé, de la Guerra Fría, que yo no sé ni droga, pues, pero que me dé... ¡Qué pajera! O sea, su jefe te conquistó hablándote de la Guerra Fría. No, de la Guerra Fría no, pero, pues, o sea, pero sí me da datos interesantes, ¿me entiendes? O sea, Carlos Fernando es una persona muy culta, o sea, muy culta. Mi papá, si te das cuenta, yo sé que a veces le cuesta ceder, que él no sabe, que él sabe todo, ¿va? Y a veces le cuesta, pero es una persona. Y hasta el tema de solucionar un problema, yo a veces le digo como, ay, madre, tengo este problema y no sé qué hacer. Y yo pasé mi día, se me fue que estaba solucionando el problema, se me fue absolutamente todo. Y llega mi papá a los 3 días, mira, ya sé qué puedes hacer. O sea, a mí ya se me había olvidado por completo. Pero sí, creo que influye mucho tu papá en la pareja que buscas. Al final de cuentas, yo siempre he visto a mi papá como un apoyo y como un soporte para mí, como la persona con la que puedo ir a refugiarme. Y eso veo yo en mi pareja actual, con Fife, que sé que si me está viendo mi amor lo saco de quicio muchas veces y tengo un carácter muy fuerte. Después de lo que pasó con el Arqui, puedes ir con el Arqui proceder. Y a veces sí pelo cables, pero eso precisamente es lo que amo de Fife, ¿me entiendes? O sea, justo lo veo así como la personalidad fuerte de mi mamá y mi papá siendo como
el que la trae a tierra, Fife es la persona que me trae a tierra a mí, ¿me entiendes? O sea, ahí está para apoyarme, ahí está para solucionarme, ahí está para hacer todo por mí y lo agradezco de sobremanera porque una cosa es que tu papá lo haga y otra cosa es que lo haga alguien que se volvió tu pareja, ¿me entendés? Pero creo que sí influyó muchísimo en quién quería yo como esposo y como papá de mis hijos, como tú dices. O sea, yo veo a Fife y estoy 100% segura que va a ser un papá increíble y creo que traemos los dos valores que se pueden complementar muy bien para darle una crianza a mis hijos similar a la que yo tuve, pues. Pues, para aterrizar, otro dato que traigo, porque soy de datos. Hoy viene ChatGPT, tampoco digamos. Pero yo tampoco le dio la enciclopedia. No, ya domino mis en inteligencias O artificiales. sea, ella quería dar sus datos, así que dejémosla, por favor. Porque es algo que he estado viendo y que lo veo mucho como que en mi generación, ¿me entendés? Que me gusta mucho. Nosotros en Guatemala venimos de culturas antes que ser un papá presente era bien raro. Pero hoy en día, ya desde hace un par de años, Ajá. no sé desde cuándo, pero por lo menos yo en mi entorno, o sea, veo a los papás que cambian pañales, o sea, y que son súper Que eso ni siquiera debería de sorprendernos, o sea, es como algo básico que debería de ser así desde hace años. Pero ahora sí ves así, o sea, todos los papás de mis amigas, yo no puedo decir que un papá sea malo, ¿me entiendes? O sea, todos los veo presentes, nos juntamos y todos corretean, no están cómodos ahí echándose las chelas, chupando, mientras que todas las mamás valiendo, sino que son súper entregados. Entonces, sí veo como esa dinámica ahora que pienso yo que va a traer nuevos efectos en la sociedad que también me gusta, porque Totalmente. por decirte, mi hijo me da tranquilidad después de lo que yo viví, porque uno de mis traumas y mis miedos más reales es meter a mi hijo en el colegio, pero a otro tema, pero se va a rodear de gente tal vez con otro tipo de educación, porque la mayoría de su entorno son papás muy dinámicos, muy alegres, muy presentes, muy amorosos, que ayer fui a un cumpleaños y un señor como, pues, un patojo, como de la edad de Carlos. Un quinceañero. Era un CF, ya la encargada Junior lo mató. Te cuento lo que le dije. Pero la cosa es de que le digo, mira, me agradó mucho de que este brother, que ya es así más grande, con otra filosofía, muy de, a mí me gusta estar presente, ir de viaje con mis hijos y como de ser, de que antes no era, pues. Entonces, eso siento yo que hoy en día va a aportar mucho en la sociedad, o sobre todo por lo menos en mi entorno, que felicito a los papás por que sean así. Totalmente. Así que Creo que nos quedamos cortas de tiempo Ajá. para este episodio. todos nuestros episodios van a ser de menos de 30 minutos porque si no, qué hueva estarnos oyendo. Yo no oigo podcast de una hora. Claro, es que escuché el primer episodio de mi mamá y como que hasta me está dando hueá al final, así que creo que 30 minutos Para es mi más que queridísimo suficiente. hijo, que es para que le dedico estos proyectos que estoy haciendo, y mi mamá, que seguro va a ser nuestra primera Gracias, aficionada. mamá, por apoyarnos Y siempre. ahora mi papá. Esperemos que te haya gustado. Y toda mi siguiente familia, que están obligadísimos a oírnos. Así que dale like. Así que gracias por acompañarnos en otro episodio de Sin Miedo al Éxito y nos vemos la otra semana. Síguenos en nuestras redes, Y les deseamos éxito. porque la suerte es para los perdedores. Dios.